Yo soy Raúl Vallejo, he escrito entre otros El Perpetuo Exiliado, una novela de amor entre Velasco Ibarra y su mujer Doña Corina, Gabriela, una historia de amor entre una mujer trans y un funcionario de la banca. Las invito a ser parte de este programa. ¿Qué podemos hacer para que el ecuatoriano lea más a los autores ecuatorianos? Para empezar, algo tan sencillo como lo que tú haces, digo sencillo en el sentido de que no tienen ninguna infraestructura enorme, pero esto de entrevistar a los escritores, a las escritoras, de poner, de divulgarlo por Instagram, estos son tareas que contribuyen enormemente a crear un público lector, un público que hoy oye unos nombres y dice, voy a buscar qué es lo que hay o qué es lo que no hay. En el Ecuador sí hace falta el fortalecimiento, primero, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bibliotecas. Es decir, tú decías, en Melbourne pudiste leer literatura ecuatoriana, imagínate, literatura ecuatoriana, gratis porque ibas a la biblioteca pública o de la universidad, que también debe haber sido pública, abierta a la ciudadanía, ¿verdad? Tú ibas allá y decías, deme este libro y podías leerlo, tenías acceso a un libro. Pero yo estoy seguro que vas a una biblioteca acá y no tienes acceso a algunas cosas porque ni siquiera te las van a prestar para llevártela a tu casa porque hay un operario que tiene miedo de que la Contraloría le glose si el libro se pierde o se le daña una página. Entonces, mientras no fortalezcamos el sistema de bibliotecas públicas y hagamos que exista lo que se llama los gringos le llaman un interlibrary loan, ¿ya? Un préstamo entre bibliotecas. Es decir, que tú estás en Guayaquil y quieres pedir prestado un libro que está en la Biblioteca Nacional de Quito o en Loja, y tú puedas, mediante una solicitud, decir, bueno, sí, mándenme el libro y te lo mandan por correo. Claro, los costos corren a tu cargo, sí, hay una serie de cuestiones operativas, pero tú tienes esa posibilidad. Mientras no fortalezcamos un sistema de bibliotecas, uno. El otro, mientras no fortalezcamos la industria editorial. Alguien pone una editorial, pues debería tener una exoneración impositiva de unos 5 o 10 años, porque es un negocio muy duro. El Estado debería decir, muy bien, a la editorial Cadáver Exquisito que edita la desfiguración Silva de Mónica Ojeda, yo, Estado, para mi sistema de bibliotecas, le voy a comprar 300 libros para ponerlos en los estantes de las bibliotecas del país, de todo el país, para que alguien como Andrés, que está viviendo en Calceta, pueda ir a la biblioteca municipal y pedir el libro. Perfecto, pero yo le compro el libro a la editorial. Entonces, con 300 ejemplares, yo estoy casi pagando, no sé si pagando si los costos, pero ya es Asegurando una la venta primera en edición. firme, gana la editorial, gana la autora, gana el país. Mientras no tengamos una industria editorial, nuestra literatura no va a salir porque no hay editorial que quiera editar a un autor del Ecuador si en el Ecuador ese autor no cubre los costos de la edición. Entonces, ¿por qué una editorial va a hacerlo? Mientras no exista exoneración a las librerías pequeñas como La Madriguera en Guayaquil, como La Casa Morada en Guayaquil, como Tintají, como Tolstoy en Quito, como Rayuela en Quito, deberían estar exoneradas de pagar determinados impuestos, impuestos prediales, o sea, una serie, es decir, tendría que haber una política de fomento que por 10 años diga, a ver, usted pone una librería, usted no va a pagar impuesto predial en el predio donde está la librería. Porque no va a pasar nada, o sea, el municipio no va a quebrar porque alguien no paga 300 o $200 al año de impuestos, pero esa plata para un negocio tan pequeño es importante, porque a eso se va sumando otras cosas. Y finalmente, yo digo, es importantísimo un programa entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación de actualización docente de los profesores de lengua y literatura. Es fundamental. Si yo quiero capacitar a los maestros
y que enseñen a Jorge Velasco Mackenzie, a los maestros de Guayaquil, que enseñen la novela, entonces Y yo qué voy a buenos decir, bueno, para textos. el programa de capacitación yo voy a comprar 300 libros para darle a 300 profesores el libro como parte de su material didáctico para que ellos lean la novela y entonces yo les doy el seminario, invito a Jorge Velasco, le pago por la conferencia que va a dar, etcétera. Entonces, es todo un programa Ujú. que implica que implica invertir en la literatura del país, crear un mercado editorial del país. Cuando tengamos eso, vamos a poder salir. Mientras tanto, no, va a ser una cosa excepcional porque el fulano Vallejo gana el premio de la RAE, porque Raúl Pérez gana un premio Casa de las Américas, porque Mónica Ojeda gana un premio de una Fundación Príncipe Claus. Es decir, no será una literatura en donde uno dice, bueno, está en las librerías de España, está en las librerías de México, está acá. Porque no siquiera, ni siquiera, está en la mesa de novedades de las librerías del Ecuador. Nació primero como la idea de escribir un testimonio sobre una amiga trans bogotana llamada Michelle Valencia, que es a quien está dedicada la novela. Michelle Valencia fue, o es, perdón, la primera presentadora trans de la televisión colombiana, pero ella cubría la Feria del Libro de Bogotá y fue en esas circunstancias como la conocí. Comenzamos a hablar, nos hicimos amigos y luego hemos comenzado a hablar y bueno, el proyecto inicial que es un proyecto que todavía lo tengo en mente, que es el de tener un libro de testimonios, crónicas de mujeres trans, que son como, es un ejemplo, es un trabajo como de eh, vidas ejemplares, como antes se decía, pero en este caso son vidas de sobrevivientes, ¿no? Entonces fue así como nació la idea primera del proyecto y finalmente pues esa idea primera se transformó en lo que es ahora Gabriela, ¿no? La novela. Es una historia de amor, ¿no? Es una historia, como decía García Márquez, es una historia de amor contrariado, ¿no? Es una historia de amor que tiene que luchar contra las diferencias de clase social, contra los prejuicios de sus clases, de la clase social, contra el problema del género, contra el problema del sexo, contra una serie de los prejuicios laborales, los prejuicios religiosos, ¿no? Entonces, eso de ahí hace que sea una novela de permanente tensión entre sus protagonistas, ¿no? Esa tensión de esos amores que tienen que resolverse con mucho trabajo, con mucha entrega de sí mismos. Él es un ejecutivo de banca, entonces ella le dice, bueno, y cuando haya una reunión de los compañeros de trabajo, los ejecutivos con sus esposas, entonces, o con sus esposos, entonces ella, ¿qué papel va a jugar? ¿Qué papel va a tener? O sea, ¿vas a ser capaz de llevarme, de presentarme, de estar conmigo, o seré la persona que se queda en la casa escondida, ¿no? O sea, seré tu secreto, no sé. Todo eso es lo que complejiza la relación, pero el gran, digamos, la gran reserva espiritual que tienen ellos es el amor que se profesa, ¿no? El amor en tanto personas, ¿no? Porque cuando él le dice, bueno, y ahora, ¿qué le digo a mis padres? Pues dile que te has enamorado no de un género, sino de una persona, ¿no? Uno se enamora de una persona y esa persona puede ser alta, baja, negra, blanca, india, flaca, gorda, no sé, como sea esa persona. Uno se enamora de la persona. Luego, lo que esa persona es físicamente, lo que esa persona es en términos raciales, es otra cosa, es adicional.
pero en general uno se enamora de las personas como tal, es decir, de un espíritu, de una forma de ser, de una forma de sonreír, de una forma de ver el mundo, de una forma de decir las cosas. De eso es lo que la gente se enamora, ¿no? Imagino que tú haces una investigación más profunda ya una vez que empiezas a escribir la historia y te vas empapando de más relatos, más historias. Pero ¿tú tuviste algo así tan concreto como esta libreta que tiene Pepe Bruno, en la que este personaje que va llevando un reporte de todos los transexuales, de todas las chicas que aparecen asesinadas? Sí, bueno, eso era parte de mi propio proyecto y esa libreta pues la fui haciendo yo mismo, ¿no? Ujú. Eh, Porque me pareció que era una suerte de homenaje a las víctimas de la transfobia, ¿no? Es una sociedad muy transfóbica. Hay impunidad en la violencia contra las mujeres trans, casi un centenar de asesinatos o de muertes violentas, ¿ya? Y eso pues da cuenta tristemente de una sociedad homofóbica en general, transfóbica en particular, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quise reflejar en esa libreta de Pepe Bruno. Pues todos los nombres que hay en esa libreta son de personas reales, de casos reales de personas asesinadas. El promedio de vida de una mujer trans en América Latina es de 35 años. 35 años porque casi todas son muertes violentas o muertes que tienen que ver con malas prácticas médicas en los procesos de tránsito del cuerpo. Esa libreta de Pepe Bruno en la novela es un homenaje a las víctimas. La visibilidad positiva de las mujeres trans es mínima, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Dayan Rodríguez, que es asambleísta, tenemos a María Sol Mite Galarza, que es, eh, um, digamos, coordinadora de atención al público del Hospital del Guasmo Sur. No recuerdo en este momento el nombre de una mujer trans que es teniente política en la provincia del Guayas, eh, pero en general no existe eso. Y hay una gran hipocresía en el marketing de las grandes empresas. Voy a decir, estamos hablando de que la condición laboral de la mujer trans es terrible. Por eso hay un capítulo que es el que tú has mencionado en la novela, que es el capítulo que se llama O puta o peluquera, porque el, el espacio laboral es mínimo para las mujeres trans. En junio, durante el mes del orgullo LGBTI, las empresas, todas se visten y se pintan de arcoíris. ¿No? Todas son empresas inclusivas, saludan, ponen jarritos con el arcoíris, ponen el arcoíris en sus zapatos, ponen el arcoíris en sus logos, etc. ¿Ya? Pero la pregunta del millón aquí es, ¿cuántas de esas empresas tienen en su plantilla laboral a mujeres trans? Es decir, ¿cuántas de esas empresas tienen meseras trans en su restaurante, cajeras trans en sus cafeterías, eh, cajeras trans en el banco? Porque no estoy hablando ni siquiera de cargos directivos, sino de cargos simples, sencillos, cotidianos, digámoslos, de esa manera. Entonces, ahí hay un gran problema. Hoy día, por ejemplo, con todo lo que ha significado la COVID, la pandemia de la COVID y todo lo que ha significado el, el aislamiento y la cuarentena, por ejemplo, eh, la Casa de las Muñecas, que es una casa de acogida que, que dirige María Sol Mite Galarza, eh, ha tenido que ser un auxilio para las mujeres trans porque obviamente son mujeres trans en situación de calle, ¿no? No Que tienen ejercen una la facilidad prostitución, no de tienen absolutamente ningún ingreso y encima pues no tienen ningún programa de cobertura del MIES o del Estado o de la municipalidad, etcétera. O sea,
Hoy día, gracias a las gestiones de la Casa de la Muñeca, por ejemplo, se ha logrado un programa de toma de prueba y otras asistencias médicas, porque María Sol Miti es una mujer trans activista que ha trabajado, que como trabaja en un hospital público, entonces tiene acceso, por ejemplo, al sistema de salud del municipio de Guayaquil, y entonces hace convenios para atender a esta población. Es una población pequeña, pero es una población que no tiene ninguna cobertura social. Entonces, sin cobertura social, sin mercado laboral, sin posibilidades, y encima con un índice de criminalidad transfóbico altísimo e impune, estamos hablando de una población que realmente vive una vida muy dura y que yo por eso la llamo mujeres sobrevivientes, que luchan y son sobrevivientes. ¿Cuál ha sido tu recepción? Primero, para publicar una novela de este tipo, de este tema, desde la portada, Gabriel A. Y segundo, con el público, ¿no? La recepción con los lectores. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, esta novela ha tenido una muy buena recepción, sobre todo también en gente joven, que también está un poco más abierta a identificarse y ser empática y solidaria con el personaje, ¿no? Obviamente tiene una lectura muy importante entre... yo digo, la satisfacción más grande de escritor fue cuando yo le envié a Michelle Valencia, le envié el primer borrador de la novela, ¿no? O sea, terminada de escribir, la imprimí, la anillé, eh, eh, y se la di para que ella la leyera. Entonces su reacción fue muy positiva, se emocionó muchísimo. Y bueno, esa fue para mí la mejor crítica literaria, porque una vez que estaba mi lectora ideal satisfecha con la novela, pues yo dije, bueno, el resto vendrá por añadidura o el resto ya será otro tipo de tratamiento, pero en lo personal, en lo humano, para mí era muy importante esa opinión. Yo lo que me planteé fue, bueno, hay mucha historia escrita sobre Velasco. La única historia que no está escrita es la historia de amor, ¿no? Entonces yo dije, bueno, aquí hay una historia de amor. ¿Por qué hay una historia de amor? Porque Corina, Velasco siempre fue a Buenos Aires, Corina era argentina, eh, siempre que lo derrocaban iba a Buenos Aires. De hecho, si uno hace la cuenta, él vivió más tiempo en Buenos Aires que en el Ecuador durante todos esos años. Entonces, por eso el título de la novela, El perpetuo exiliado, solamente regresaba al Ecuador para ser presidente. Lo mío no es un libro de historia, yo no estoy de acuerdo con algunos textos novelísticos que lo que hacen es transportar en un lenguaje más o menos metafórico, literario, contar la historia como tal. No, yo creo que para eso están los historiadores, para contar la historia. Por eso yo digo al final, el Velasco de estas páginas es un Velasco que pertenece más a la literatura que a la historia. Entonces, por eso es que a mí me interesa más la parte subjetiva, la parte personal. Es decir, por ejemplo, cuando estaba investigando, Velasco se divorció. Velasco se casa por lo civil con Corina hacia finales de los años 30, pero luego, cuando es derrocado por cuarta vez en el 62, va a Buenos Aires y se casa en el 63 con Corina, una vez que había fallecido su primera mujer. Es decir, que desde el punto de vista del derecho canónico, él era viudo y por lo Podía tanto casarse ya de nuevo en la podía iglesia. casarse por la iglesia, porque él era creyente en ese sentido. Corina era creyente y él creía como Telar de Chardin, ¿no? Él era un liberal del siglo XVIII, se llamaba a sí mismo, es lo que yo lo pongo como eso, como un liberal del siglo XVIII. Creía en ese espíritu de Telar de Chardin, ¿no? Que el teólogo jesuita Telar de Chardin señala. Yo me puse a pensar, pues bueno, se necesita tener muchas ganas de casarse por la iglesia para que después de casi 40 años, de 30 años, perdón, de vivir un matrimonio civil, apenas pudieron, se casaron por la iglesia. Hicieron un acto que es un acto absolutamente de fe, un acto absolutamente privado,
¿no? Eso no, eso en ningún libro de historia va a decir, ay, en tal año se casó por la iglesia. No, investigué obviamente en qué iglesia se casaron. Tuve acceso a la partida de matrimonio del párroco de la iglesia donde se casaron. Me interesa esa vida privada, porque para mí el personaje no es el personaje de los libros de historia, sino que es el personaje de una novela, es el personaje que tiene un alma, que tiene una cotidianidad. En los libros de historia los personajes no tienen cotidianidad. En los libros de historia no va a decir, ah, y durante su presidencia se casó y se fue a la playa a descansar oyendo música. No, no, eso no dicen los libros de historia, eso dicen las novelas. A Corina la conoce en una de las giras que él hace, la primera gira antes de posesionarse como presidente, porque él decide irse del país y se va a hacer una gira como presidente electo. Entonces pasa por Perú, pasa por Chile y al llegar a Argentina conoce a Corina en una recepción que da la embajada, ¿no? Entonces queda fascinado con esta mujer que era una mujer de unos 29 años, 28 años, artista, tocaba piano, de hecho toca el piano esa noche, ¿no? Y una mujer muy sensible. Corina era poeta, de hecho la Casa de la Cultura Ecuatoriana le publicó hacia fines de los años 60, casi a los 70, sus obras poéticas. Tiene unas novelas cortas, unos relatos, en fin. Entonces, entonces la historia es una historia que tiene mucho para contar, pues porque ella muere en un accidente de tránsito, eh, estaba subiéndose al colectivo, se resbala, se cae y el colectivo la atropella. Velasco le sobrevive apenas 40 días, Se ¿no? muere de amor. Sí, claro, esa es la historia, ¿no? Porque él dice, ahí es cuando pronuncia su famosa frase en ese tiempo era la etapa del retorno a la vida democrática, el país estaba en dictadura, había ganado Jaime Roldós, etcétera, había una segunda vuelta, y cuando Velasco regresa con el cadáver de Corina al Ecuador, pues ahí es cuando le preguntan que si él viene pues a interrumpir el orden constitucional, a pedir que le devuelvan la presidencia, porque había sido derrocado, y él dice, no, dice, yo solamente vengo a meditar y a morir, ¿no? Y bueno, entonces yo hago un trabajo de investigación de la vida privada de un personaje público. Esa es la idea del perpetuo exiliado, ¿no? Hablar de la vida privada, de esa parte que que solamente está como notas al pie de página en los libros de historia, ¿no? Eso me llevó a mí a entrevistar a familiares de Velasco, a familiares de Corina, sobre todo de Velasco, no. Hablé con alguien que fue muy cercano a Velasco, conocido como el Omoto Araujo, ¿no? Hablé con él, me acuerdo, casi por 6 meses, todos los lunes nos reuníamos en la oficina de él, y entonces Preguntabas. eh, eh, yo Sí, que les siempre preguntabas a todos estos. le preguntaba cosas más ligadas a la vida íntima, a la vida cotidiana, porque el resto de las anécdotas pues está en los libros de historia, ¿no? Entonces no había problema en eso. Yo viajé algunas veces a Buenos Aires, estuve en el departamento, tomé fotos, hablé con su casero. mm, Estuve en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Leí muchísimos libros, obras de Velasco Ibarra, textos, libros. Escuché mucho sus discursos. Revisé centenares de fotos. Es decir, ahí en la novela, bueno, tú la has leído y puedes ver, hay un enorme trabajo de investigación que me tomó alrededor de 14 años. Hice el recorrido el último recorrido en colectivo de Corina, hice los recorridos que muy probablemente Velasco hacía en en su viaje desde su departamento de Bulnes y Santa Fe Como hasta la escritor, librería del Ateneo. como escritor, ¿qué te ocurre, por ejemplo, cuando tú decides hacer eso? Vas y coges un bus, el colectivo que 50 años atrás habrá cogido doña Corina. ¿Qué pasa como
en tu cabeza en ese momento? Bueno, estoy tratando de sentirme como el personaje, ¿no? De ver ese recorrido, de ver esa ciudad, de tratar de ver esa ciudad con los ojos del personaje, porque obviamente ha pasado el tiempo. Como yo digo, es mi forma de escribir, ¿no? Otros tendrán otra forma. Las abuelas decían, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Claro. Entonces, no, yo no le estoy, no estoy diciendo que así hay que hacerlo, ¿no? Así lo hago yo, ¿no? Y me da resultado y me gusta hacerlo porque me permite vivir al personaje, ¿no? Flaubert, que para mí es un gran, bueno, no es para mí, en realidad para cualquiera que lea es el gran escritor del realismo del siglo XIX, pero Flaubert era el que en las cartas que Flaubert le escribe a Colette, su amante, durante la escritura de Madame Bovary, él le dice, hoy estoy con mis sueños de colegiala. Así habla en las cartas. Hoy estoy con mis sueños de colegiala y me he leído no sé cuántas novelas, que son las novelas que lee Madame Bovary, las lee Flaubert, ¿no? ¿Para qué? Para sentirse como el personaje. Hoy he leído el devocionario de tal porque estoy por hacer la primera comunión. En ese sentido habla, ¿no? De ahí la famosa frase de Madame Bovary, soy yo. Y yo he aprendido de eso, ¿no? Entonces, si yo quiero estar, yo quiero tener la sensación de la boda de Velasco. Voy, cuando estuve, fui a la iglesia del Pilar, fui allá, fui a ver cómo estaba, cómo ver fotos antiguas de la iglesia en la propia iglesia, para ver, acercarme al párroco y decirle, ¿cómo era esto en los años 60? Ah, no, ¿y cómo está? No, es que yo soy periodista, estoy haciendo, ah, muy bien, dice, entonces el párroco me saca fotos, me enseña, me dice, mire, así era, y así era la disposición del altar, ¿y cómo eran los matrimonios en ese entonces? Porque la ceremonia es una ceremonia preconciliar. Después del Concilio Vaticano II, las ceremonias matrimoniales son distintas, ¿no? Acá todavía estaba con el sacerdote de espaldas y en ese entonces no se incluía la misa en la ceremonia del matrimonio. Bueno, había una serie de diferencias, entonces todo eso es de lo que uno tiene que nutrirse para sentir lo que los personajes sienten. Es mi forma de acercarme, ¿no? Creo en eso, en el método de Stanislavski para el teatro, ¿no? El método de Stanislavski, cuando dice un actor se prepara, en su famoso libro Un actor se prepara, se dice que el actor tiene que introducir en sí mismo el sentimiento de dolor, de agobio, de penas del personaje a partir de una situación propia, personal, y identificarse con el personaje de esa manera para poder representarlo. Entonces, me parece que yo he asumido el método de Stanislavski para la escritura y para la construcción de mis propios personajes. ¿Por qué te fascina este personaje? ¿Es cierto lo que se cuenta en la novela de que tú como narrador recibes unos textos de parte de tu abuelo que te legan un poco a escribir esta historia? Bueno, José María Velasco Ibarra, para quienes no lo sepan, pues fue un personaje que marcó la historia del siglo XX en el Ecuador. Fue 5 veces presidente, 4 veces fue derrocado y desde 1932 hasta 1972, estamos hablando más o menos de 40 años, él fue la historia del Ecuador. Toda la historia del Ecuador a favor, en contra, todo lo que se hizo y lo que se dejó de hacer, giró en torno a Velasco Ibarra. A él se le debe una lucha permanente por el sufragio libre, por ejemplo. Es decir, eso que ahora hoy gozamos, esa fue la lucha permanente de Velasco Ibarra, pues porque antes las elecciones se decidían en el Club de la Unión, en el Hotel Metropolitano en Quito, en el Club de la Unión en Guayaquil. Ahí se reunían los gran cacaos, como se decía, y ellos decían, vamos a poner a fulano o a fulano de tal como presidente, y así se hacía. Y el resto era fraude electoral. Entonces, hay una historia familiar. Efectivamente, mi abuelo fue gobernador en uno de los periodos de Velasco Ibarra, en el tercero, fue gobernador de la provincia de Manabí durante, ¿no?, casi 2 años. Eh, y,
Y entonces yo lo que me planteé fue, bueno, hay mucha historia escrita sobre Velasco. La única historia que no está escrita es la historia de amor. Ahora, tú me preguntas sobre lo de los papeles que me da mi abuelo, sobre todo eso. Entonces, yo te voy a responder en términos generales diciendo lo que decía Flaubert. Todo lo que inventamos es cierto, ¿no? En otras palabras, ¿qué es ficción y qué es verdad en la novela? Pues ya en este momento todo es verdad. En la novela se dice que yo encontré unos papeles en el mercado de San Telmo, en Buenos Aires, ¿no? Donde yo tengo, por ejemplo, un cofrecillo, un vargueño pequeñito que me dio el casero de Velasco, es un vargueño de este porte, lo tengo en la sala de mi casa, me lo regaló porque lo habían dejado ahí botado y él dijo, bueno, yo no tengo nada que hacer con esto, te lo doy el día que yo fui a visitarlo. Me dio unos papeles, me dio foto, algunas cosas. Entonces, pero me dicen, ¿y usted encontró las cartas, los diarios? Le digo, bueno, si Justin Gardner para escribir Vita Brevis encontró los diarios de la mujer de San Agustín en San Telmo, ¿yo por qué no iba a encontrar los diarios de Corina en San Telmo? O sea, Entiendo, ¿cuál es la entiendo. diferencia entre él y yo, no? Claro. Sé que los premios no marcan la calidad literaria necesariamente siempre, pero en este caso me parece que primero le hace justicia. ¿Y cómo fue para ti la recepción del premio Larra? Bueno, muchas gracias por esa percepción acerca del premio de la RAE. Bueno, para mí primero fue una gran alegría, porque cuando uno escribe una novela o sea, publica una novela que le toma 14 años de trabajo, de investigación, de escritura, cuando está totalmente convencido de sus personajes, cuando se ha trabajado el lenguaje permanentemente y luego se recibe un premio como el de la RAE. Es un premio para mí muy, muy importante. Es un premio que ganó Carlos Fuentes, ¿no? Entonces, eh, bromeo yo con mis amigos y digo, Carlos Fuentes y yo ganamos el premio de la RAE. No, con todas las distancias que hay, por favor, esta es una broma la que estoy haciendo. Es satisfactorio no solo por el premio, sino porque el jurado del premio es alguien que a uno no lo conoce. Es alguien que lee el libro sin ninguna relación con el autor, ninguna, porque obviamente es un jurado de España, es el directorio de la Real Academia Española de la Lengua. No tengo absolutamente, ni hoy ya tengo una relación con ellos, pero después del premio, entonces ya nos conocimos, ya hablamos y todo. De hecho, he sido invitado y soy ahora miembro numerario de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, que es correspondiente a la RAE, y para mí es un motivo de muchísimo orgullo y muchísima satisfacción el que se me haya invitado a ser miembro de la academia, ¿no? Pero entonces, cuando uno siente que alguien lee afuera y esa persona dice, está bien lo que has escrito, entonces significa que funciona. Bueno, estoy Amigos de recomendando compatriotas. muy fehacientemente a Mónica Ojeda, ¿no? Creo que es una gran escritora. De largo creo que es la escritora, es una escritora muy brillante en su generación, tal vez la más brillante. No me gusta hacer ese tipo de disquisiciones porque son literaturas distintas y la literatura no es una competencia a 100 metros donde se puede decir alguien llegó primero a la meta. No, la literatura es otra cosa, ¿no? Pero ella es una gran escritora. Marcelo Báez es un escritor completo, tiene poesía, tiene narrativa, tiene cuentos, tiene microcuentos y tiene una novela muy hermosa que se llama Nunca más Amarilis, una novela de gran invención. Eh, Tiene ensayos. Marcelo es un cinéfilo excepcional, tiene 3 libros de cine, ¿no? 3 libros sobre cine, sobre crítica de cine, sobre cine y literatura, sobre cómo ver el cine y cómo analizar una película, ya un libro ya de corte didáctico, ¿no? O sea, es un gran escritor, un gran intelectual. Hoy día yo mismo postulado al Premio Espejo a Sonia Manzano, ¿no? Sonia Manzano, que es una gran poeta y una gran narradora.
un poco desconocida y no tan desconocida, pero tal vez un poco mal leída. Quiero decir que su obra merecería una relectura más profunda, mayor, justamente porque sus novelas son muy divertidas. Esa es una narrativa eh, desacralizadora, es una narrativa muy reivindicadora de la condición de la mujer y es una narrativa que no le tiene miedo a a la palabra, que suelta y es muy, muy divertida y uno la lee con mucho gusto, ¿no? O sea, otro gran narrador de Guayaquil es Jorge Velasco Mackenzie. Pertenece a una generación un poco mayor que la mía. Jorge Velasco Mackenzie es el novelista del Guayaquil del siglo XX. O sea, yo creo que así como Joaquín Gallegos Lara hizo esa gran novela que es Las cruces sobre el agua, sobre el Guayaquil de comienzos de siglo, eh, eh, Jorge Velasco Mackenzie hizo una gran novela que se llama El Rincón de los Justos, pero sobre el Guayaquil de los años 80, ¿no? El Rincón de los Justos, una gran novela que recomiendo yo con muchas ganas, ¿no? Creo que es una novela que hay que leerla, porque es ese Guayaquil de los 80 que está bullente y que está luchando entre la nueva modernidad y una y un Guayaquil que se está estancando en la nostalgia de JJ, ¿no? O sea, ahí hay, de Julio Jaramillo, ahí hay esa tensión, ¿no? No sé, podríamos hablar muchísimo Sí, sí. sobre otros autores, pero creo Bueno, que a nos esto has ayudado con recomiendo. una lista importante. Así es, sí. Bueno, Raúl, ha sido una charla Bueno, muy deliciosa. no, Muchas muchísimas gracias por gracias, todo. Andrés. Muchísimas gracias por esta posibilidad. Gracias, gracias realmente por tomarte el tiempo y hacer este tipo de programas.